Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro celestial, te damos muchas gracias por tus bondades, por tus bendiciones, porque nos has traído hasta este santo lugar, Señor, en esta hora, para adorar tu nombre, Señor, para alabarte, y también, Padre nuestro celestial, para ser edificados con tu santa palabra. Te rogamos, Padre, que así sea y que tu bendición sea a través de la predicación. Oramos, Señor nuestro, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, el día de ayer la congregación tuvo una excursión con motivo de este aniversario de la Revolución, pero también en celebración y en remembranza de que hace años que no sucedía. Así lo estuvieron comentando, publicitando, y sin duda alguna, por la gracia de Dios, se pudo llevar a cabo este evento y no tuve la bendición de poder asistir, pero vi algunas fotos y veo que lo han gozado y lo han disfrutado. Y es por esto que el Señor puso en mi corazón el que conversemos sobre lo que dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Porque no solamente es bueno y no solamente es delicioso, sino es necesario. Es necesario. Nosotros, de hecho, una de las definiciones del ser humano es que es un ser gregario. Es un ser que se congrega, que requiere estar en compañía de otros, más allá de su propia familia, de otras personas también. Sí es importante, fundamental, el que nos reunamos como familia y que tengamos esa fortaleza, esa unión, esa cohesión como familia nuclear, como familia extendida, pero también más allá de los confines, digamos así, de nuestra propia familia. Y la primera familia extendida que tenemos fuera de nuestra sangre y carne es la iglesia. Aquí la palabra de Dios dice que el que quiere tener amigos ha de mostrarse amigo. Y así nos mostramos, y entre nosotros, siendo hijos del mismo Padre, nos llamamos hermanos, ¿cierto? Buenos días, hermano, buenas tardes, hermano, Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga, hermano, ¿cierto? Así nos hablamos, porque somos hijos del mismo Padre, somos hermanos en la fe, hermanos en Cristo, hermanos de la misma familia, aunque no seamos consanguíneos. Sí, es importante que disfrutemos esta compañía mutua con nuestros hermanos, que gocemos. El Salmo 133, de hecho, ha sido fuente de inspiración para un hermano que se llama Leslie, aunque parece nombre femenino, es masculino, Leslie Gómez, que tiene una cantata basada en este salmo. Y probablemente hayan escuchado o incluso cantado algunos de los cantos basados en este salmo. Es una cantata verdaderamente preciosa, es hermosísima. Tanto la música como el arreglo de la letra son bellísimos.
y habla acerca literalmente de lo que dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Pero ¿qué significa este concepto de habitar los hermanos igualmente en uno? Habitar los hermanos igualmente en uno, si lo pensamos, de primera instancia como que no nos hace clic, ni así, pues claro, ¿no? No, hay que analizar lo que quiere decir habitar los hermanos igualmente en uno. La cantata dice habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es lo que quiere decir igualmente en uno, como una unidad, como un todo, todos los hermanos juntos en uno solo, como un solo elemento, como una sola unidad, en medio de la diversidad. Y esto no es el concepto contemporáneo, digamos, de diversidad. Aquí somos muy diversos, habemos hombres y mujeres, hay algunos altos, algunos no tan altos, algunos delgados, otros no tan delgados. Somos diferentes, somos distintos, somos diversos. Algunos pensamos de una forma, otros pensamos de otra forma, o algunos sentimos de una manera y otros de otra distinta. Somos distintos, cada uno somos diferentes, cada uno somos individuos. Y sin embargo, en Cristo somos uno. Uno. No muchos, porque somos un cuerpo en Cristo. Somos uno. Y eso es lo interesante. Porque de hecho, la propia palabra de Dios nos instan a pensar que siendo un cuerpo en Cristo, no todo el cuerpo tiene la misma función. Nos dice el apóstol Pablo, bueno, si la mano dice porque no soy cabeza, no soy parte del cuerpo, no. Si los pies dicen, bueno, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no. Tanto necesitamos los pies como las manos, como los ojos, como la cabeza, como el tronco, como todo, para ser un solo cuerpo. En esa diversidad hay una unidad. Cada parte del cuerpo tiene una función, una funcionalidad y un cometido muy especial, muy específico, muy importante. Y uno puede decir, bueno, yo creo que la mano es más importante que la rodilla. No, no necesariamente. Las rodillas también son importantes. Sí, pero si trabajo sentado, no necesito las rodillas. Pues para sentarte necesitas las rodillas, porque si no, ¿cómo flexionas las piernas? Si estamos claros, necesitamos de esa diversidad entre todos para funcionar como uno. Porque no todos podríamos ser oído, o ojo, o nariz, o boca. Necesitamos de todo, necesitamos el oído para poder hablar también. Probablemente ustedes hayan conocido a personas que son sordomudas. Y no es que sean mudas porque no pueden hablar, sino porque no escuchan, no pueden replicar o no pueden duplicar los sonidos y por eso tampoco pueden hablar. ¿Sí estamos claros? Es necesario tanto el oído para el habla, no solamente la boca. Y de esa forma podríamos citar cientos de ejemplos. Es importante que entendamos que en esta diversidad necesitamos a cada uno para que sea bueno y delicioso habitar los hermanos igualmente en uno. Pero también esas diferencias pueden implicar
conflictos, pueden implicar asperezas, pueden implicar controversias. Y entonces, mi hermano, mi hermana se comportan de una cierta forma que a mí me afecta. Y fíjense que dije me afecta, no que me molesta, no que me duele o me agrede, me afecta. Y entonces, ¿qué debo hacer yo como hijo de Dios? Si la palabra de Dios dice que habitar los hermanos igualmente en uno es maravilloso, es hermoso, es bello, es edificante, es refrescante, y de repente yo no me siento así. ¿Qué debo hacer? Cuando sucede esto en algunas iglesias, en muchas iglesias, muchas personas lo que hacen es dejar la iglesia o cambiarse a otra iglesia. ¿Sí o no, hermanos? Sí, ¿verdad? Pareciera la solución más razonable, más apropiada, más correcta. Si yo no quepo aquí, o si les parece mal como soy, o si no me gusta cómo está la situación, me voy a donde sí me guste. Pero esa no es la solución. Porque eventualmente allá va a suceder lo mismo. Y si me voy a otra, una tercera opción, va a suceder lo mismo eventualmente. Entonces, ¿qué? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Hay que analizar lo que dice el Salmo 133. Fíjense cómo dice, versículo 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza. El buen óleo sobre la cabeza. El óleo es, a lo mejor, cuando escuchamos óleo podemos pensar en la pintura al óleo, pero en realidad se refiere a aceite. El óleo es aceite que se ocupaba para la unción, el aceite de la unción. Es como el aceite, el buen aceite sobre la cabeza. Y si ustedes acaban de escuchar aceite sobre la cabeza, probablemente les recuerde el Salmo 23. Ungiste mi cabeza con aceite. Ungiste mi cabeza con aceite. ¿Se acuerdan cómo empieza el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. En este contexto, cuando el salmista dice, ungiste mi cabeza con aceite, es un contexto de campo, de pastor. Y es muy interesante analizarlo esto a la luz de la vida cotidiana de los pastores. Los pastores no solamente eran encargados de encontrar los pastos para que las ovejas se alimentaran, sino de proteger y de cuidar a las ovejas. Porque resulta que las ovejas, una vez que empiezan a pastar, agachan su cabeza y van comiendo, y van avanzando. Y no se fijan lo que hay enfrente. Y ellas están muy dedicadas a su alimentación cuando de repente se topan con un arbusto que les puede dañar gravemente su cabeza, porque literalmente van caminando y comiendo y se incrustan en las espinas de estos arbustos. Entonces, lo que hacen los pastores es retirarlas de estos arbustos con cuidado, y las heridas que fueron laceradas en sus cabezas, sobre todo, de estas ovejas, son cuidadas y son sanadas o curadas
con aceite. Y eso es a lo que se refiere el salmista cuando dice, ungiste mi cabeza con aceite. Es decir, tú, pastor, Jehová mi pastor, me cuida cuando yo me meto en problemas. Yo como oveja comiendo me meto en problemas, unge mi cabeza con aceite para sanar mis heridas y poder sobrellevar nuevamente el trajín de la vida. Y aquí la palabra de Dios dice, es como el buen óleo sobre la cabeza. Pero no nada más está haciendo referencia al ungimiento del sacerdote, porque dice, el cual desciende sobre la barba de Aarón, el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote que Dios dio al pueblo de Israel. Y está haciendo referencia a esa unción del Espíritu Santo sobre el sumo sacerdote, como ese buen óleo desciende sobre la cabeza, desciende sobre la barba, y de hecho dice que baja hasta el borde de sus vestiduras. Aquí está haciendo referencia a por qué tú y yo somos hermanos. Porque ese aceite de la unción representa el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Ese Espíritu Santo de Dios que te sana cuando tienes dolencias, afectaciones espirituales. Ungiste mi cabeza con aceite. ¿Sí, hermanos? Y ese aceite del Espíritu Santo está en ti, en tus hermanos, en mí, en mis hermanos. Está en todos. Y ese aceite, cuando hay asperezas, cuando hay dificultades, cuando hay problemas, cuando hay confrontaciones, es el que debe sanar el Espíritu de Dios que tenemos entre nosotros. Y no decir, me hizo el hermano, me hizo la hermana que él venga o ella venga y que se arrepienta y que me pida perdón. No. Eso no es tener el Espíritu Santo de Dios para ser igualmente en uno. No. Ambos tenemos que reflexionar en qué hemos fallado y actuar conforme Dios quiere que lo hagamos para mantener esa unidad. Porque si no, dejamos de ser esa unidad y dejamos de ser o dejamos de hacer funcional al cuerpo de Cristo, porque ya no estamos habitando igualmente en uno. Ya no lo estamos haciendo en unidad, ya no lo estamos haciendo en conjunto, en armonía. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Y vemos qué hermoso es este salmo cuando lo vemos a la luz de los símbolos que está manejando. No solamente la imagen propiamente de el sacerdote ungido, sino ese Espíritu Santo que nos inviste, que nos reviste, que tenemos por la gracia de Dios como hijos suyos y que también sana nuestras afectaciones, que también fortalece nuestras necesidades, que también nos da lo que necesitamos. ¿Sí estamos claros, hermanos? Dice el versículo 3 del Salmo 133, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El rocío de Hermón, el monte Hermón. En Israel es interesante, en alguna ocasión un hermano cristiano, pero de origen judío,
nos decía, Israel es de los pocos países que en el mismo día puedes esquiar en la nieve y esquiar sobre el agua con unos kilómetros de diferencia. Porque precisamente en este tiempo de frío, en el Monte Hermón se cubre de nieve y puedes esquiar en la nieve y bajar unos kilómetros y esquiar en el agua en el Mar de Galilea, que es un lago interior. Allí abunda el agua tanto en forma de nieve como en forma líquida. Y es muy interesante porque ese rocío de Hermón desciende y riega, porque normalmente no llueve en esas zonas porque es desértica. Pero cuando cae el rocío de Hermón, hace que ese monte florezca. Aunque normalmente, por ser zona desértica, no llueve, pero como es zona desértica, por las noches sí hace frío. Sí estamos claros, porque en el día hace mucho calor, en los desiertos normalmente en los días hace mucho calor, pero en las noches hace mucho frío, en las zonas desérticas. Entonces, por eso se puede acumular la nieve y al mismo tiempo que sea de bendición para que fructifique lo que está alrededor del monte, en el Monte Hermón. Entonces, esto es una maravilla de la creación de Dios. Y dice Dios que en donde pasa esto, donde vivimos juntos en armonía, donde vivimos igualmente en uno, dice, allí envía Jehová bendición y vida eterna. No solamente nos sentimos bien, nos sentimos agradable por tener esta familia extendida que llamamos iglesia. No solo eso, además de eso, allí envía a Jehová bendición y envía vida eterna. Entonces tenemos bendiciones múltiples. Bendiciones porque como personas no estamos solos. Tenemos una familia de Dios. Bendiciones porque trabajamos juntos, porque convivimos como uno solo. Y bendiciones porque al hacer esto, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Nos damos cuenta qué trascendente y qué importante es esta convivencia como hermanos, como hijos del mismo Padre, como siervos del mismo Dios, como un solo cuerpo, aún en nuestras diferencias, en nuestros pensamientos, quizá en algún momento divergentes. Aún ahí envía Jehová bendición y vida eterna, porque así quiere Dios que estemos igualmente en uno, en unidad, en cercanía, en unión, como un solo cuerpo, como un solo varón, como una sola persona. ¿Sí, hermanos? Entonces, démonos cuenta, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Que Dios permita que así lo podamos seguir haciendo y que Dios nos una como cuerpo de Cristo para honra y gloria suya y bendición de todos nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos.